Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo un vídeo bastante distinto, pero un vídeo que creo que puede ser muy interesante, ya que muchas veces me planteáis la pregunta de Víctor, ¿tú cómo te posicionas a nivel político? E incluso a mí me cuesta responderos porque no cumplo los clásicos estereotipos de, digamos, de la izquierda o de la derecha, sino que dependiendo del tema que me plantees, te puedo responder de una manera u otra. No te voy a cumplir el estereotipo de una persona de izquierdas o de una persona de derechas. En este sentido a mí me cuesta, porque digamos que yo no comparto la visión tan simplista de izquierda o derecha. Creo que el pensamiento político va mucho más allá de simplemente izquierda o derecha. Hay matices para los grises, no todo tiene que ser blanco o negro. Es por ello que yo os he traído un test político que he encontrado, que respondiendo unas cuantas preguntas más o menos, nos posiciona dentro del diagrama de Nolan en dónde está nuestro espectro político, por así decirlo, cómo nos posicionamos. Así que nada chicos, yo os invito a que vayáis haciendo el test a la vez que lo voy haciendo yo, os abrís otra ventana y más o menos según vais viendo el vídeo lo vais haciendo y al final del vídeo si queréis comentamos un poquito en los comentarios los resultados. Pero bueno señores, no vamos a enrollarnos mucho más, vamos a tener 20 preguntas, 10 a nivel social y 10 a nivel económico. Y más o menos esto nos va a dar un poquito el espectro político de dónde nos situamos y yo creo que puede salir un vídeo bastante interesante. Así que señores, empecemos con el test. Primera pregunta, esta va relacionada con la libertad de expresión. Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. Primera opción. Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás. Segunda opción. Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. Tercera opción. No debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso. A ver, estamos ante una cuestión compleja porque, a ver, si es verdad que a día de hoy tenemos en los medios de comunicación mucha manipulación, mucho sesgo, muchos intereses políticos, muchas medias verdades y hay mucha manipulación. Pero claro, ponerte a prohibir la difusión de opiniones equivocadas, esto es muy relativo y a la vez peligroso, porque ¿de quién va a ser el criterio para decir esto es una opinión equivocada? Estamos ante algo muy subjetivo, o sea, y además puede ser muy peligroso, porque claro, dependiendo del criterio del que establezca si esto es una opinión equivocada o no, se puede manipular completamente la opinión pública en este sentido. Es algo muy peligroso, porque al final siempre acabarían manipulando los medios para sus intereses los que estén en el poder, alegando que esa es la opinión válida, digamos, y lo bueno para la gente. Entonces, yo como persona que abogo completamente por la libertad de expresión me quedaría con la tercera opción, ya que creo que es la menos peligrosa. Que no debe haber ninguna censura de opinión por parte del Estado en ningún caso. Vamos, yo creo que es lo menos malo dentro de esta pregunta. Segunda pregunta, respecto a la religión. La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por ello, primera opción. El Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora de legislar. Segunda opción, el Estado debe ser aconfesional, aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia para sostener su labor social en colegios concertados, centros de asistencia, etc. Tercera opción, la Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico. A ver, en este sentido estoy entre la segunda y la tercera opción, porque digamos que la Iglesia sí que es verdad que realiza algunas labores sociales importantes para nuestro país, pero digamos que yo soy muy liberal, ya sabéis que soy muy liberal a nivel económico y no me gusta esto de que el Estado financie ciertas asociaciones o organizaciones, así que yo creo que me voy a quedar con la tercera opción, de la Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. Sí, al fin y al cabo yo la pondría a la misma altura que cualquier otra ONG que podría entenderse como ayuda social. Y lo veo justo, sí, y el Estado laico, sí. Pregunta 3. Servicio militar. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. Primera opción. El servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y a la formación de los jóvenes. Segunda opción. El servicio militar debe ser voluntario. Es el mejor modo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos en el exterior. El servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército, y de ser así, su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa. A ver, yo creo que me quedaría con la segunda opción, siendo realista, con un servicio militar voluntario, ya que creo que la tercera opción de plantear a lo mejor no tener ejército y que tenga funciones simplemente esenciales es un poco utópica y no está acorde con la realidad. Yo creo que
lo más realista sería la segunda opción. Pregunta 4. Esta es sobre sexo. Las relaciones sexuales entre adultos que consienten son un asunto de la esfera privada de las personas. Sin embargo, primera opción. Conductas como la homosexualidad, la poligamia o la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. Segunda opción. La prostitución debe prohibirse y estar fuertemente controlada. Tercera opción. Las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan, en ningún caso. Yo creo que me quedaría con la tercera opción, ya que creo que el Estado no pinta nada en las relaciones personales de dos personas adultas que consienten. No pinta absolutamente nada. Y con el tema de la prostitución exactamente igual. Mientras se haga de forma voluntaria y no haya una trata de blancas detrás, yo lo veo perfectamente respetable. Mirar lo que se hace en Holanda, joder. Pregunta número 5. Drogas. Las drogas suponen un drama para muchas familias. Primera opción. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz. Segunda opción. El uso de algunas de las drogas prohibidas actualmente debería ser legal, aunque debería controlarse su distribución. Tercera opción. Deberían legalizarse las drogas despenalizando su uso y liberalizando su distribución. Yo creo que me quedaría con la segunda opción, ya que creo que hay ciertas drogas que se podrían perfectamente legalizar y se podría sacar partido de su distribución y de su venta, como puede ocurrir con la marihuana perfectamente. Tampoco legalizaría todas porque puede ser un peligro para lo que es la sanidad pública, digamos que facilitar el acceso a estas drogas. Si es verdad que en ciertos países podríamos eliminar la criminalidad legalizando estas drogas, pero es que es un peligro para la salud pública, es un peligro. Yo me quedaría con la segunda opción. Pregunta número 6. Seguridad. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en muchos casos estas chocan con algunos derechos individuales, como el derecho a la intimidad. Primera opción. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. Segunda opción. Las leyes y el poder judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no. Tercera opción. El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. A ver, esta tercera opción estoy de acuerdo, pero tampoco del todo. Así que yo creo que, siendo realista, me quedaría con la segunda opción, porque en un estado de alarma, digamos que terrorista, el hecho de vulnerar ciertas libertades es necesario para el bien de todos. Esto es así. Es complicado porque tampoco es algo que me guste, que se vulneren ciertas libertades personales, como puede ser la intimidad. Pero yo abogaría por una postura intermedia. Digamos que la postura de que las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no. Más que nada para buscar un equilibrio, ya que es complicado. Es que a veces es complicado con estas cosas. Pregunta número 7. Discriminación. En ciertas instituciones, grupos o profesiones existe disparidad entre el número de hombres y mujeres, o entre distintas razas o grupos sociales. Primera opción. Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación histórica. Segunda opción. Las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a los grupos menos representados son el mejor instrumento para paliar la discriminación. Tercera opción. Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad ante la ley y no debe ser impuesto por el Estado. Tenemos una cuestión compleja, porque sabéis que estoy completamente en contra del tema de la discriminación positiva, a no ser que sean casos de discapacidad o algo por el estilo. Pero para nada en cuestiones de género o raciales, con el tema de cuotas o el tema de la paridad, no estoy de acuerdo. Es por ello que voy a plantear, yo creo que la tercera opción. Digamos que es un poco más radical que mi postura, pero creo que es lo que más se adapta a mi forma de pensar. Pregunta número 8. Inmigración. Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. Opción número 1. Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y o expulsar a aquellos que no se integren. Opción número 2. El Estado debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. Tercera opción. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad. La primera opción me parece muy radical. Creo que estoy con la segunda, con la de el Estado debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. En ese sentido lo veo perfecto. Pregunta número 9. Nación. El Estado moderno suele ir aparejado al concepto de una nación.
Opción número 1. El Estado debe promover el sentimiento patriótico y defender la identidad nacional, cultura e idioma que son propios. Opción número 2. El Estado debe proteger y promover la cultura y el idioma que son propios de su nación. Opción número 3. El Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere. Joder, es que esto es bastante complejo porque... no me convence ninguna de las tres, o sea, pero para nada, porque digamos que todas en cierto modo son muy radicales. O, a ver, lo más, digamos que más moderado que veo y que mejor me suena es el Estado debe proteger y promover la cultura y el idioma que son propios de su nación. A ver, tampoco creo que se tenga que imponer el idioma a todo el mundo, ¿sabes? O sea, a ver, es complejo porque tampoco estoy 100% de acuerdo con las tres opciones, pero creo que la que más se adapta a mi forma de pensar es la segunda, ya que la tercera y la primera me parecen también un poco radicales, ¿no? No sé. Pregunta número 10. Medio ambiente. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente. Opción número 1. Las leyes deben obligar a contaminar menos imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. Opción número 2. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminen más. Opción número 3. Se contaminaría menos si se estableciesen responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. La segunda opción, sin lugar a dudas la segunda opción. Pregunta número 11. Globalización. La importación de bienes del extranjero puede ser limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros, las prohibiciones o ciertas regulaciones. Opción número 1. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los productores nacionales. Opción número 2. El Estado debe limitar la entrada de productos del tercer mundo ya que se producen con mano de obra barata. Opción número 3. El Estado no debe limitar el comercio internacional, este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. Me quedo con la tercera opción. No soy para nada proteccionista en el sentido comercial. Creo que debe haber un comercio completamente libre y los aranceles deben ser mínimos o no existir. Pregunta número 12. Impuestos. Los impuestos son necesarios para sufragar los gastos del Estado. Opción número 1. Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. Opción número 2. Los impuestos no deberían subir. Deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Opción número 3. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Estoy entre la 2 y la 3. Los impuestos no deben subir y deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Pero tampoco me parecería mal recortar estos impuestos, si se puede, recortar ciertas prestaciones que se pueden considerar que no tienen por qué ser necesarias. Estoy entre la 2 y la 3, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar con la 3, pero tampoco es 100% mi forma de ver todo esto, ¿eh? Pregunta 13. Pensiones. Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando se llega a la tercera edad. Primera opción. Las pensiones de jubilación deben ser gestionadas por el Estado con un sistema público de contribuciones obligatorias, seguridad social. Segunda opción. Las pensiones de jubilación deben estar garantizadas por el Estado con algún tipo de modelo mixto que pueda conjugar un sistema público y planes privados. Tercera opción. Las pensiones de jubilación son un asunto de ahorro y planificación individual. El Estado no debe exigir y contribuciones obligatorias a un sistema público. Yo creo que me quedaría con la segunda, ¿eh? A mí no me parece para nada mal un sistema mixto. Pregunta 14. Solidaridad. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. Opción número 1. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad. Opción número 2. El Estado debe gestionar la ayuda y la asistencia adecuada a los necesitados independientemente de que las instituciones privadas de caridad puedan complementarla voluntariamente. Opción número 3. Las instituciones privadas de caridad deben ser las principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. Yo creo que me quedaría con la segunda opción porque la tercera, digamos que exime de toda responsabilidad al Estado frente a estos necesitados. Y creo que tampoco debe ser así. El Estado también debe, digamos que, ayudar en este sentido. Que ojo, que esto tampoco signifique barra libre de paguitas, porque no pienso así. Pero sí es verdad que el Estado sí que tiene que dar ciertas ayudas en este sentido a personas que de verdad lo necesitan. Pregunta número 15. Permisos. Algunas profesiones requieren una cierta cualificación para ejercerlas. Primera opción. Los sectores profesionales tienen que estar regulados por leyes. El ejercicio de las profesiones cualificadas debe requerir de las oportunas licencias y permisos otorgados en cada caso por el órgano competente del Estado.
Segunda opción, los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes como los colegios profesionales. Los profesionales cualificados deben colegiarse en ellos, ya que su supervisión garantiza la calidad de sus servicios. Tercera opción, las licencias, permisos y colegios profesionales son trabas innecesarias. El ejercicio de cualquier profesión debe ser libre para cualquier persona cualificada. Yo creo que me quedaría con la segunda opción porque el Estado aquí no pinta nada y al final lo que pone es trabas y burocracia innecesaria, pero sí que creo que tienen que existir ciertos colegios profesionales para garantizar la calidad de ciertos servicios y digamos que ciertas profesiones, que no está aquí cualquiera ejerciendo sin tener su debida titulación y sin estar colegiado. Pregunta 16. Sindicatos. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Opción número 1. Los sindicatos son esenciales para proteger los derechos de los trabajadores. El Estado debe proveerles financiación y atribuirles funciones especiales en la legislación laboral. Opción número 2. Los sindicatos, como representantes de los trabajadores, deben contar con ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. Tercera opción. Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación y no recibir financiación pública o atribuírseles funciones especiales. Yo creo que me quedaría con la tercera opción porque luego con los sindicatos es que luego hay mucho chanchullo. Hay mucho chanchullo, mucho interés político, mucho amiguismo y al final... si con el tema de la Iglesia he decidido que no tienen que ser tratadas como cualquier otra asociación, con los sindicatos yo creo que debo ser también justo y pensar igual. Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación y no recibir financiación pública o atribuírseles funciones especiales. Pregunta número 17. Sanidad. La cobertura médica es una necesidad eventual para todas las personas. Opción número 1. El Estado debe gestionar centros médicos de carácter público y financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de carácter obligatorio. Segunda opción, el Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública, sean gestionados o no por el Estado. Tercera opción, gestionar centros médicos no debe ser una función del Estado. Los centros médicos deben ser privados y los ciudadanos ser libres de contratar el seguro médico que prefieran. A ver, estoy entre la 2 y la 3 como en casi todo el jodido test. Pero como os he comentado anteriormente, yo con el tema de la sanidad apostaría por un sistema mixto. Así que yo creo que la segunda opción. Pregunta número 18. Bancos. El Banco Central y el sistema bancario formado por los bancos comerciales son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. Primera opción. Tanto el Banco Central como los bancos comerciales deben ser públicos y atender a las necesidades sociales. Segunda opción. El Banco Central tiene una función esencial regulando la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales. Tercera opción, el Banco Central debería reducir sus competencias y los bancos comerciales ser todos de carácter privado. De nuevo me encuentro dudoso entre la 2 y la 3, pero creo que me voy a quedar con la 2 porque sí es verdad que los bancos privados sí que nos han dado señales de que muchas veces son irresponsables y se les deja libertad, así que yo creo que la 2. Pregunta 19. Grandes superficies. Las grandes superficies tienen ciertas ventajas competitivas frente al pequeño comercio tradicional. Opción número 1. Algunas grandes superficies tienen prácticas de competencia abusivas. Deberían imponérseles condiciones más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. Segunda opción. Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes superficies regulando ciertas materias como sus horarios y sus días de apertura, o el descuento máximo que pueden aplicar. Tercera opción, las grandes superficies son empresas como cualquier otra. Tienen derecho a competir libremente en el mercado sin restricciones en sus horarios o precios. Me quedo con la tercera opción. Creo que no se debe limitar el mercado en este sentido. Y bueno, última pregunta. Pregunta número 20. Mercado laboral. Los contratos laborales vinculan a empresarios y trabajadores en sus obligaciones. Primera opción, la legislación sobre contratos laborales debería restringir más el despido, así como limitar más el empleo precario y garantizar una mayor protección al trabajador. Segunda opción, la legislación sobre contratos laborales debe siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndole frente al despido y el empleo precario. Tercera opción, los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales como su duración o causas de rescisión. A ver, yo creo que me voy a quedar con la tercera opción, pero tampoco estoy 100% de acuerdo con ella, más que nada porque creo que sí que se tiene que regular ciertas cosas a nivel contractual para evitar que haya abusos por parte de lo que es el empresario a nivel de contratación. Pero tampoco estoy de acuerdo que se pongan muchísimas trabas a nivel laboral, ya que al fin y al cabo estás desincentivando la contratación. Así que tercera opción, pero no estoy 100% de acuerdo con ella. Bueno, señores, hemos acabado el test.
A ver qué me sale. Pues aquí lo tenéis, señores. Mi posicionamiento político es centro-liberal, digamos. Y los liberales creen que el Estado debe tener unas funciones limitadas, anteponiendo la libertad individual tanto en lo económico como en lo concerniente a las libertades personales. Creo personalmente que el test literalmente la ha clavado. Por eso os digo muchas veces que para mí es complicado posicionarme a nivel político dentro de la esfera política de España, porque no me siento identificado con casi ningún partido. Y fijaos lo que tengo yo de totalitario, que luego me viene gente llamándome facha. Y soy exactamente el espectro político opuesto al totalitarismo. Es algo acojonante. También os digo una cosa, toda esta gente que va llamando fascista a todo el mundo, al final son los más totalitarios. Es así, o sea, es una puta realidad. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme qué os ha salido a vosotros en los comentarios a nivel de ideología, que me parece también interesante, y así vemos un poquito las comparativas. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.